Les propongo una corta reflexión sobre los géneros literarios. Dale. El otro día en el taller, uno de los talleristas nos trajo su nueva novela, que al parecer tiene un tono fantástico y tiene un protagonista que es un chico, es un joven. Nosotros le pusimos unos 14 años, 15 años más o menos. Y este tallerista traía una duda razonable que me gustaría compartirla con ustedes. Él nos preguntaba con cierta angustia: ¿ustedes piensan que esta novela se puede catalogar como literatura infantil o literatura juvenil? ¿Ustedes piensan que pertenece al género fantástico? Y lo preguntaba, insisto, con angustia, como si una respuesta positiva a esa pregunta fuese algo malo, como si en realidad el género o la literatura juvenil, que no es más que una categoría editorial, más que una categoría literaria, o la literatura infantil, que no es más que una categoría editorial, o la ciencia ficción, la fantasía, el policial, etc., tuviesen algo que ver con la buena literatura. Es decir, que si su novela se catalogaba como literatura juvenil, iba a ser menos considerada que una novela adulta, entre comillas, ponele. Y me pareció una duda razonable porque creo que se corresponde con el menosprecio que tienen ciertas temáticas y que tienen ciertas categorías editoriales dentro de la literatura. Mi respuesta fue esta, y se las quiero compartir. Yo le decía al tallerista: mira, deja de pensar en eso. Deja de pensar en qué es tu novela, o qué posible público la va a leer, o a qué posible público va dirigido. ¿A quién le importa? A no ser que te vayas a presentar a un concurso de literatura juvenil o de literatura infantil donde hay ciertas reglas estipuladas. Bueno, pensá en esas reglas. Pero a priori no nos debería preocupar en qué categoría va a caer nuestra novela. Lo que nos debería preocupar es escribir bien, escribir una buena historia, escribir lo mejor que podamos para presentar la mejor historia posible, la mejor narrativa posible, la mejor experiencia estética posible. Eso es lo que nos debería preocupar, y no si estamos escribiendo literatura juvenil, literatura infantil, literatura adulta, o si estamos escribiendo ciencia ficción, terror, suspenso, thriller, policial, drama. Poco importa. Poco importa en términos del oficio. Yo entiendo que hay ciertos géneros literarios que tienen unas reglas marcadas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos escribiendo un policial, es conveniente que el lector sepa lo mismo que la persona que está investigando el crimen, por ejemplo, para que haya una experiencia más rica, para que sea el lector el que vaya descubriendo la trama con el protagonista. Si estamos escribiendo terror, hay ciertos parámetros o cierta estética que viene respaldada de una historia, de todo lo que se ha escrito sobre terror antes. Si estamos escribiendo ciencia ficción, hay un tema de verosimilitud que se tienen que respetar. Es crear un mundo imaginario que respete sus propias reglas, ¿sí? Etcétera. O sea, hay ciertas cosas que hay que cumplir con ciertos géneros que casi todos tienen que ver con el tema de la verosimilitud y enganchar a los lectores a que me sigan leyendo. Pero a priori uno no debería pensar en si estoy escribiendo para jóvenes, para niños, o para adultos, o para ancianos, o para negros, blancos, amarillos, gays, bisexuales, qué sé yo, gender hackers, o todas esas vueltas que hay ahora. ¿Para qué? O sea, esas clasificaciones de literatura femenina
o literatura feminista, o literatura infantil, o literatura LGTBI, o literatura multigénero, o qué sé yo, literatura trans, que he visto talleres de literatura trans, yo dije, ¿qué les enseñan? ¿A escribir en vez de ellos ejics? O cosas así. Tener lenguaje inclusivo. O sea, narrativamente, ¿qué cambia? O hay una experiencia estética diferente que uno pueda proponer. Eso es otra cosa, entonces. Eso es otra sensibilidad. Pero no creo que una sensibilidad te la puedan enseñar en un taller literario. Eso viene con vos. Jesús Martín Barbero proponía eso. Los que han estudiado comunicación o ciencias sociales saben que el viejo Martín Barbero proponía de los 80 que había que narrar desde las sensibilidades particulares de cada uno. Narrar desde las sensibilidades particulares es que cuando uno vaya a escribir de feminismo o de mujeres, no escriba temas de mujeres, sino que escriba con sensibilidad femenina. ¿Cómo se hace eso? No tengo idea. Sabrá Jesús Martín Barbero que lo propuso y que hasta ahora no se ha cumplido, y el viejo se murió y sigue sin cumplirse. Podríamos mencionar algunos ejemplos más o menos cercanos a eso. Por ejemplo, La teta asustada de esta señora Llosa en Perú puede estar narrada en sensibilidad femenina, ¿cierto? Y quizás eso es lo que se busca. Pero ponerse a pensar en quiero escribir literatura juvenil, infantil, literatura feminista. ¿Qué es literatura feminista? Que toque temas feministas. ¿Cambia algo en la construcción más allá del tema? ¿O estamos hablando de temas? ¿De qué estamos hablando? Bien, después de toda esta digresión, que plantea más dudas que respuestas, yo creo que cabe preguntarnos en qué son las cosas que nos propone el movimiento editorial, que es una literatura femenina, que es una literatura feminista, que es una literatura LGTBI, las nuevas sensibilidades, que es una literatura juvenil, infantil, que es una literatura seria. Cabe preguntarnos, porque creo que no hay una definición clara, y que son etiquetas, insisto, más puestas por las editoriales para vender, o para alinearse al pensamiento moderno, al progresismo, que más literario. Entonces, yo lo que le diría, y la respuesta que le di, insisto, es: no penses en eso, hermano. No penses en eso. Escribí lo mejor que puedas. Escribí o presentanos la mejor historia que puedas. Proponernos la mejor experiencia estética que puedas. Y después vemos dónde catalogamos eso. Si la historia es buena, va a funcionar. No importa si lo catalogan de juvenil, infantil, feminista, femenino, LGTBI o lo que sea. No importa dónde lo cataloguen después. Si la historia es buena, la gente la va a leer. Punto. Entonces, por lo menos para el ejercicio de la escritura creativa, para el ejercicio y el oficio del escritor, creo que pensar en etiquetas puede generar más un estorbo que una ayuda. Creo que pensar en etiquetas puede ser más un estorbo que una ayuda. Dediquémonos a nuestro oficio. Centrémonos en sacar una buena historia, en trabajar en ella, en corregirla hasta donde podamos y entregar una experiencia narrativa con un final estéticamente satisfactorio, que el lector disfrute, se emocione, se implique y nos preste su complicidad. El resto es anata. Nos vemos en la próxima.